pueden aplicar en cualquier La clase 12. que haga fuerza sobre el sistema. Y ese es el comportamiento lineal que va a tener el proceso. Lo que tienen es que, bueno, utilizar presión y volumen en cada estado para hallar las constantes de esa ecuación. C1. ¿Este es clase 13? Sí. Clase 12 más 1. Clase 3. Recuerden que la constante resorte es constante, la presión atmosférica es constante, el volumen inicial generalmente es constante, porque parte de un volumen inicial a partir del cual toca el resorte. Es un parámetro que está implícito ahí en la fórmula. ¿Qué clase 4? Ustedes estudiando se pueden dar cuenta de eso. Trabajando con otro ejercicio, resolviendo otro ejercicio de resorte. Y hay bastante ejercicio, por cierto, en la novena edición. Entonces, bueno, vamos ahora a terminar con el tema 4, el tema 3, trabajo de calor, con el concepto de calor. ¿Qué es calor? Calor. ¿Okay? Vamos a empezar a trabajar con ese concepto. Y finalizaremos con entramos en lo que es el tema de sistemas abiertos con la conservación de la masa. Por favor, estamos conversando. Norma de buen, oyente, norma de buen. Hablando. Tercer lado, el que se quedó, vamos a mandarlo para allá. Sí, creo que me hace falta. Okay. Muy bien, entonces, fíjense lo siguiente. Sí, prácticamente hoy empezaremos a analizar la conservación de la masa. Eso la última vez que ustedes lo vieron, creo que fue en química de 9º grado o química de 4º año, algo así. Y lo que vamos a rescatar algo, pero para sistemas termodinámicos, algo un poco más amplio. Chicos, esta debimos haberlo visto. Reacciones químicas y esas cosas. De hecho, fue un químico quien propuso la primera ley, la ley de conservación de la masa, la descubrió fue un químico, haciendo experimentos en un laboratorio, y lo descubrió. Entonces, pero nosotros lo vamos a enfocar en cómo la enseñamos en la parte termodinámica, que es la misma universal para química, física y todo. Entonces, de la clase número... Oye, cero, ¿qué? Vamos a definir lo que es. Que no te dé nostalgia. ¿Qué es el calor? Bueno, el calor de cualquiera lo puede definir en función de, profe, esta cantidad de caliente que hay. El calor, ustedes dirán, no, profe, es la sensación de frío o de baja temperatura o de alta temperatura que puede existir. En realidad, son solo coloquiales, conceptos coloquiales que podemos utilizar para definir algo que se define basado en lo que es el sistema termodinámico. Por aquí es aceleración de las partículas. Yo le dije en la clase anterior que calor no es T, temperatura no es calor. La temperatura sí es debido a la aceleración de las partículas, como dice por aquí, a la vibración, a la energía vibracional de un sistema. A mayor energía vibracional que tengan las partículas, hay mayor temperatura. ¿Okay? Pero no significa que haya calor. No significa que haya calor. Okay. Lo que se puede suministrar o lo que se puede absorber en sí es el calor. La temperatura no se suministra ni se absorbe, no. Lo que se puede suministrar y absorber sí es calor. Pero la temperatura no. En cambio, por eso es que el calor es distinto a temperatura. La temperatura es una propiedad de un sistema, es un estado de un sistema. La temperatura es un estado de un sistema. Pásalo bocada. Por favor. La temperatura es algo puntual, en un punto inicial, un punto final. Lo que se suministra, lo que se absorbe, sí es el calor y ocurre durante un proceso. Tienen que definir bien su sistema.
Una vez que definan su sistema, ven cómo se transfiere a lo largo del cambio de estado de una temperatura a una temperatura el calor. Se rechaza, se transfiere, se suministra o se cede por parte del sistema. El calor es una función del proceso, de la trayectoria del proceso. Es como el trabajo, pues el trabajo se transfiere y se cede, se suministra y se cede el trabajo. Entre un estado inicial y un estado final. Se transfieren, depende de la trayectoria. Y depende de las condiciones inicial y final, pero principalmente de la trayectoria. Son funciones de trayectoria. Ese es el calor, es diferente a temperatura. Así como trabajo es diferente a presión, trabajo es diferente a fuerza. Calor es diferente a temperatura. ¿Okay? Entonces, ¿qué es calor? Calor es un intercambio de energía. ¿Intercambio de qué? Eso me dio el cheque. Calor es un intercambio de energía producto de la diferencia. Y escuchaste. Mandaron una red termodinámica para el. Por favor. Estás haciendo de lo demás. No escuches ¿Para ti bien. preguntando algo de eso? No. Ah, bueno, está bien. No, estamos en termodinámica. Y pregunten más bajito, o sea, con mayor prudencia. Porque los estudiantes están concentrados, escuchando, anotando. Y eso. Después hablan eso, al final de la clase, después que salgan. ¿Qué como el demo? O manden su mensaje por WhatsApp. No, pero bueno. No hay señal. No tenemos saldos. No hay Pero señal. ya no hay saldo, ¿no? No hay señal. Bueno, suave. Ok. Intercambio de energía producto de quién? Producto de la diferencia. La diferencia de temperatura entre el sistema y su alrededor. Intercambio de energía producto de la diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. Entonces, ¿cuándo hay manifestación del calor? Cuando se produce una diferencia de temperatura. Por eso es que ustedes ven que la madera, toca la madera del pupitre y en realidad no hay calor. ¿Por qué? Porque el aire que está, las condiciones en las que está su piel ahí, tiene las mismas condiciones en las que está la madera. Pero esto que no se para sigue caliente el pupitre. Exactamente. Llega un momento en que queda caliente el pupitre porque la temperatura corporal es mayor al ambiente, ¿no? 37 grados Celsius. La temperatura de un cuerpo sano, creo que se lo había nombrado, 37 grados Celsius. Y hay una diferencia de temperatura con la madera del pupitre. Por eso es que ustedes sienten, aquí estuvo sentada una persona o sentada porque está caliente, ¿no? Tiene casi la temperatura corporal. Entonces se observa la diferencia de temperatura. Entonces, solo cuando hay diferencia de temperatura es que se impulsa el calor. Un cuerpo frío, una lata de refresco frío, ustedes la dejan en el ambiente y gana calor, por eso es que la lata se descongela. Porque tiene una temperatura inicial muy fría y después llega a una temperatura final, porque absorbió el calor del ambiente, que está a una temperatura mayor. Entonces hay un calor porque la temperatura del ambiente es 30 grados y la de la lata es 0 grados, ahí está haciendo hielo. Entonces hay una transferencia de calor permanente. La transferencia de calor va disminuyendo poco a poco a medida que la lata se va calentando y llega a la temperatura ambiental. Va de 0 hasta 30. Pero a medida que aumenta la temperatura de la lata, va disminuyendo esa tasa de calor que continuamente va intercambiándose y que va absorbiendo la lata. Entonces es directamente proporcional a la diferencia de temperatura. Mayor temperatura, diferencia de temperatura, más calor hay. Si la diferencia de temperatura es pequeña, hay menos transferencia de calor, sin embargo hay mientras haya alguna diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que tenemos un sistema, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un sistema. Este es mi sistema. Y los alrededores inmediatos al sistema es lo que circunda inmediatamente al sistema. Llamamos a eso alrededores, ¿no? Alrededores. Y que está a una temperatura de los alrededores.
Esos alrededores inmediatos ahí está una temperatura. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Supongamos un cuerpo humano, una persona como sistema. Los alrededores inmediatos es el aire a temperatura ambiente que lo circunda. La temperatura de mi sistema es la temperatura de la persona. ¿Okay? Algo así. Los alrededores inmediatos serían la temperatura de este salón, temperatura ambiente. Creo que sí, alrededor. ¿Okay? Temperatura de alrededor, creo. Entonces, supongamos el sistema, yo primero tengo que elegir el sistema, una persona, una lata de refresco, un cilindro pistón, sistema cilindro pistón, un tanque rígido, mi sistema. Ahora, tenemos que hacernos las preguntas. Estos son los alrededores. Profe. Alrededor como una, solo una. ¿Es como una? Ah, ok, muchas gracias. Fue que hice al lado de alrededor. Que hice al lado. Temperatura de alrededor. Al lado de alrededores, temperatura de los alrededores, T alrededor. Ok. Muy bien. Hay calor entre el sistema y los alrededores, sí. Hay calor, sí. La temperatura del sistema es diferente a la temperatura de los alrededores. Si la temperatura del sistema es... ¿Quién falta por fumar? Si la temperatura del sistema es diferente a los alrededores, va a haber calor, una transferencia de calor. ¿Verdad? Ahora bien, se generan dos cosas. El calor se puede desprender del sistema, puede rechazarse del sistema o puede salir del sistema. Calor desprendido, calor de salida, calor rechazado por el sistema. Se le dice así: calor desprendido por el sistema es negativo, es un valor negativo. Profe, ¿a qué se refiere cuando el calor se desprende? Se desprende que sale del sistema hacia el alrededor. Un Un ejemplo, la lata, en este caso la lata de refresco. Bueno, un ejemplo es una taza de café caliente. La avena, cuando ustedes la calienten, la hierven, la colocan a descansar para que se enfríe, ¿no? Esa avena, supónganse la cantidad en mi sistema. Ustedes la dejan a temperatura ahí ambiental en la cocina. Okay. Y ella va saliendo su calor permanentemente, ¿sí o no? Va saliendo su calor. Desprendido es cuando algo está caliente y se enfría. ¿Quién falta por fumar por aquí? ¿Okay? Algo está caliente y se enfría. Calor desprendido. Sale del sistema. Y el calor es absorbido. Calor. Ese es que desprende el sistema, ¿no? Desprendido por el sistema. Sí, sale. La dirección es una flecha de adentro hacia afuera. Ah, ok. Y el calor absorbido. Calor es Q. Calor es Q. El calor es la Q, correctamente, ¿ok? Q. Es el calor, el símbolo del calor que nosotros utilizamos. El calor desprendido por el sistema es negativo y el calor absorbido por el sistema es un positivo. ¿Qué es un proceso adiabático? Un proceso donde hay calor no es un proceso adiabático. Un proceso donde hay transferencia de calor que se desprende, se absorbe. Un proceso adiabático. Entonces, un proceso adiabático es lo contrario. La palabra adiabático es que no deja pasar nada. Un sistema que no deja pasar, ¿qué? Aislado. Aislado. No deja pasar. No deja transferirse el calor. Entonces, aquel adiabático. Adiabático. Adiabático, ¿ok? Bático con un acento en la E, adiabático. Es aquel durante el cual no hay transferencia de calor, no hay transferencia de qué? De calor. Ejemplo de un proceso adiabático. Bueno, las neveras las diseñan para que sean adiabáticas. Ah, sí, esas son las que son con escarcha. Sí, el poliuterano con que se revisten las neveras, ese es un material que limita la transferencia de calor, o la frena, pues. Para que no se afuera. Claro, una vez que
una vez que el evaporador ha absorbido todo el calor posible de la nevera, de los alimentos, cuando usted pone un kilo de carne allí, algo allí, pollo, qué sé yo, para que se conserve, se genera la absorción del calor de esos alimentos, ¿no? Hasta que llega a un punto en donde la temperatura es la mínima posible, porque pueden tener la más baja, 0 grados, punto de congelación, 3 grados bajo cero. Y ese calor se absorbe a través del fluido de trabajo. Bueno, hay que evitar que haya ganancia de calor para que no se me descongele. ¿Cómo evitamos que haya ganancia? Bueno, utilizamos poliuretano, que es un material que reviste la nevera, para que sea diabático el proceso de a lo largo del tiempo la nevera no permita la entrada de calor. Hace que no... Claro, si ustedes abren la nevera cada rato y entra el calor, entra por el aire caliente. Entonces ese calorcito que entra hace que los alimentos se vuelvan a calentar un poquito y el compresor se esfuerza más para poder volver a absorber ese calor que entró. Llega un momento en que el compresor, por eso es que trabaja, a veces ni se apaga el compresor, no descansa porque es a cada rato que abren la nevera, la puerta de la nevera. Entonces se genera ese problema ahí, pero gracias al poliuretano, al material, se hacen adiabáticos en la nevera. Se trata de que no. El calor vale cero para un proceso adiabático. ¿Proceso qué? Adiabático. Proceso adiabático, el calor es cero. Un sistema adiabático precisamente es un sistema que está intencionalmente hecho con un material aislante, un material que no permita la transferencia de calor. Eso es un sistema adiabático, un sistema de paredes no permeables al calor. Ahí ustedes tienen que decir calor cero en los sistemas adiabáticos, proceso adiabático. ¿Ok? En un microondas también un sistema adiabático impide la transferencia de calor cuando se está calentando el proceso. ¿Ok? Los ductos de aire acondicionado se utiliza material para que sea adiabático. Un termo de café es un proceso adiabático y ustedes dejan el café y el café no se les va enfriando. Ahora, hay un sistema que son adiabáticos, aquellos que no hay transferencia de calor, que permanece siempre la temperatura constante. Ese es un sistema adiabático también, porque no hay transferencia de calor. No se utilizan materiales para impedir la transferencia de calor, sino que la igualdad de temperatura hace que no haya calor. Igualdad de temperatura, no hay calor. Ejemplo, la tubería esa que va desde la estación de bombeo de las aulas, por ejemplo, la estación de bombeo de las aulas, que es un sector que queda yendo hacia la Villa Marina, hacia Jaracativa, por ejemplo, hay una larga tubería donde bombean, ¿no?, agua, ¿no? Y se puede ver esa tubería a lo largo de la carretera, ¿no? Ese es un proceso adiabático, se considera adiabático, un proceso de bombeo adiabático, donde la temperatura inicial de bombeo de la bomba, del agua, es igual a la temperatura final allá de la tubería. Y a lo largo no hay transferencia de calor. O sea, la tubería está ahí desnuda ante la intemperie y no hay transferencia de calor. Esa agua baja a temperatura ambiental prácticamente. Entonces es un proceso adiabático, porque no hay transferencia de calor, la temperatura es constante. Ahora bien, vamos a poner aquí equivalencia entre el calor, equivalencia entre el calor y el trabajo, ¿cierto? Hay una equivalencia, ambas son formas de energía. Recuerden que el calor es una transferencia de energía en el sistema, en el límite, debido a la diferencia de temperatura en ese límite entre afuera y adentro del sistema. Y la transferencia de trabajo es la transferencia de energía en el límite debido a una fuerza y una distancia en ese límite. Puede el límite estarse moviendo o puede haber un movimiento, una fuerza en el límite. Sin el límite estarse moviendo puede haber un eje, esa es una fuerza levantando un peso. Puede haber fuerza eléctrica a través de un campo eléctrico allí, produciendo electrones, moviéndose a través de los cables eléctricos, a través de una resistencia. Esto es trabajo. Entonces, obviamente, ambas son formas de energía. Si yo tengo un sistema, ¿verdad?, y le introduzco una resistencia eléctrica, agua, y la voy a calentar con resistencia eléctrica introducida dentro del agua, estoy aplicándole trabajo al agua y estoy hirviendo agua con trabajo. Ustedes dirán, profe, pero es que el agua necesita calor. No, pero yo le estoy metiendo una resistencia dentro del agua y está mezclándose ahí la resistencia en contacto directo con el agua y se está hirviendo.
hay sistemas para hervir que son de contacto directo con resistencia eléctrica. No hay cortocircuito porque la resistencia eléctrica lo hace calentar y se evita que haya un cortocircuito ahí a través de una goma pues, que impiden que la corriente eléctrica toque se hierve el agua. Eso es trabajo eléctrico. Y ese trabajo es energía. Y esa energía es la que está calentando y hirviendo el agua. Ahora vamos a asumir que yo agarro esa resistencia y la pongo afuera del recipiente. Pongo el recipiente adentro, el agua adentro del recipiente y afuera del recipiente contacto con la resistencia, la misma. Igualito va a hervir el agua. Pero de esta forma hierve porque la energía que está entrando no es trabajo ahora. ¿Es qué? Es calor. ¿Por qué? Porque la resistencia está fuera del sistema, el sistema es agua, y esa resistencia tiene una mayor temperatura porque está el rojo vivo. ¿De cuántos grados puede haber ahí? Sí, 400 grados Celsius, ponte la resistencia ahí al rojo vivo. Y esa 400 es mayor que la temperatura del agua, que está a temperatura ambiente, y por eso es que esa forma de energía en forma de calor a través de las paredes de la olla hace que se convierta el agua en vapor. Pero lo que está entrando ahora es calor. Entonces el límite del sistema me define qué tipo de energía es, calor o trabajo. Y esa es la diferencia, pero es la misma forma de energía que es energía lo que estoy introduciendo allí, sea trabajo, sea calor, es energía. A eso me refiero, ¿ves? Que estoy haciendo el mismo efecto, calentar el agua, bien sea por calor, bien sea por trabajo, dependiendo de mi sistema. ¿Cuál es mi sistema? ¿El agua solamente o la resistencia eléctrica? Entonces, vamos a suponer que yo tengo un sistema cerrado, que hizo este dibujo, y le introduzco trabajo en forma de eje. Este es un eje girando, y durante un cambio de estado, menos 20 kilojoules de energía. Esto es trabajo negativo, porque es un trabajo de entrada. Eso gira. Y mi sistema tiene una ganancia de energía. Esto es una ganancia de qué? Ganancia de energía para él. ¿Cómo se dice eso? ¿Para qué? Para el sistema, ¿no? Pero ese es como el de la llave. De la... Esto, no, este es un eje, esto es una licuadora. Esto se llama rueda de paleta, ¿no? Parece una hélice también. Una hélice. Hélice, sí. Rueda de paleta, hélice, que agita, un agitador. Pica todo. A lo que todo. Ajá, un picatodo, un agitador. Ya, Un aspa. Sí, algo que agite al sistema y que le entregue energía en forma mecánica. Esto es un sistema cerrado, ¿ok? Vamos a suponer que la energía inicial, antes de encender el agitador o la rueda de paleta, es energía inicial, E1 es 80 kilojoules. Pero un ventilador es un sistema abierto. Un ventilador es un agitador. Pero es un sistema abierto. Es un sistema abierto si toman nada más las ruedas de paleta como sistema, ¿no? En este caso la región donde está el agitador, si ustedes lo toman como sistema, es un sistema abierto, entra aire, se agita y sale aire, a mayor energía. Sí, ganancia de energía para el sistema. Arriba, profe. Arriba es agitador, aquí es rueda de paleta o hélice, que agita el sistema, que le entregue esa cantidad de energía. ¿Okay? Entonces, pero vamos a utilizar otro mecanismo de transferencia de calor. Otro mecanismo de energía. En este caso, ¿qué ocurre con mi sistema? La energía 1 es 80, ¿no? Ahora vamos a suponer que entraron 20 kilojoules de energía, por eso es que trabajo negativo, de entrada negativo. Entonces mi estado 2 va a ser la misma cantidad de flujo, de materia, pero con un estado 2 de ¿cuánto? ¿Cuál va a ser la energía final ahí? ¿Podría repetir? Sí, o sea, tenemos mi estado inicial, 80 kilojoules. Le introduzco trabajo por medio de una rueda de paleta. Esa cantidad de trabajo va a producir un proceso de 20 kilojoules de entrada de trabajo. Ese valor es negativo, ¿sí o no? Sí.
una entrada. Esa cantidad de trabajo que está haciéndose es una ganancia de energía para el sistema, una ganancia. Pues yo estoy agitando, estoy entregando mediante una fuerza a lo largo de una distancia, estoy entregando una energía, eso es trabajo. Estoy agitando. ¿Qué pasa con la energía del sistema? ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a disminuir? Tiene que aumentar. Su temperatura debe aumentar. ¿Cómo se manifiesta el aumento de energía? Bueno, mido la temperatura, o mido la presión. Tiene que haber más presión o mayor temperatura. ¿Ok? Pues exactamente. Tiene que haber una mayor temperatura o presión. Así mido entonces el aumento de energía. ¿Cuánta energía va a quedar al final, se supone? Ajá, ¿cuánto? Por allá escuché. 100. ¿100 qué? Ustedes dirán, profe, pero 100. Es que si yo sumo menos 20 más 80 no da 100. Eso está mal. Va a dar 60. Puede dar 60. Resulta ser que lo que estoy haciendo al sumar es un balance de energía de mi sistema. Es decir, la energía final es igual a la energía inicial más la energía que había. La energía inicial más la energía que se transfiere. Es una fórmula estipulada. Exactamente. Eso se llama trabajo neto. Pero si fuera pues, un trabajo absorbido, ¿verdad? Trabajo absorbido, trabajo de Y entrada. si fuera un trabajo, un calor desprendido. Un calor desprendido, un trabajo desprendido. Si fuera un trabajo rechazado, quiere decir que está saliendo energía del sistema, la energía es menor, fueran 60. Ya, profe, como es ganancia de energía, entonces el calor va a ser positivo y ese negativo ya es el No, principio. ya va. El trabajo aquí es una cantidad negativa porque es de entrada. Recuerden que ok, ¿verdad? Entra, pero común. Ustedes ven aquí este negativo, ustedes dirán, no, eso no tiene sentido. Bueno, a la final se va a sumar. Yo les voy a decir por qué se suma. 20 más 80 da 100. Eso es el trabajo, ¿no? Es una forma de energía, como el trabajo de entrada negativo. Se elimina el negativo. Sí, se elimina de alguna manera, se elimina. Ahorita les explico por qué se elimina. No vendría siendo porque es un calor absorbido, por así decirlo, se le va a sumar automáticamente, pues a pesar de su signo. A pesar de sus signos se suman las cantidades porque físicamente Desprendido es negativo. el calor desprendido es negativo. Ahí sí se tendría que restar. Porque ustedes analizan físicamente, es decir, ustedes utilizan la física, la intuición. Si yo tengo un sistema y le agrego energía, ¿qué pasa con la energía del sistema? Va a aumentar, eso es intuición física. Si usted es un sistema cilindro-pistón y le agregan calor, ¿qué pasa con la energía? Tiene que aumentar. El estado final tiene más energía. Bueno, eso es lo que está útil. Lo que no cabe aquí, la idea, es la lógica matemática nuestra. Porque si vemos que es negativa esa energía, si yo se la sumo, me tiene que restar. Lo que pasa es que hay una fórmula ahí que ya se la voy a explicar. ¿Qué pasa con la fórmula? La fórmula de la primera ley. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo utilizo una fuente de calor ahora, en vez de una fuente de trabajo, una fuente de calor? Esta temperatura tiene una mayor temperatura que la del sistema, la fuente de calor. Para yo hacer el mismo efecto en mi sistema que el trabajo, que está haciendo un efecto de aumentar la energía porque está entrando, ¿no? Yo voy a utilizar ahora una fuente de calor para producir el mismo efecto, es decir, aumentar la energía del sistema. Tengo que usar una fuente de temperatura, se llama fuente porque la temperatura es mayor a la del sistema. Le va a entregar calor al sistema. Entonces su temperatura tiene que ser más grande para que haya la diferencia de temperatura y vaya desde la fuente hacia el sistema. Entonces hay una transferencia de calor aquí. Este calor se llama calor 1,2 y es positivo, 20 kilojoules. Tiene que ser un calor anotado positivamente porque es un calor de entrada al sistema. Vas a ver. Entonces, si no hay trabajo, sino que es solo calor, 20 kilojoules, mi estado inicial es 20, 80, más 20, ¿cuánto es? 100. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿por qué aquí es negativo y aquí es positivo? Porque hay una ecuación que se llama primera ley. En un sistema cerrado, las únicas formas de energía son calor y trabajo. No hay forma de energía con la masa porque no hay masa que entra ni que sale. Es un sistema cerrado. Solo calor y trabajo me puede cambiar la energía de un sistema cerrado. Si el sistema es aislado, no va a haber ni calor ni trabajo. Sistema aislado no hay calor ni trabajo porque está aislado de la intemperie.
Pero durante un proceso de un sistema cerrado, solo el estado cambia por calor o por trabajo. Puede haber simultáneo, calor y trabajo a la vez. Puede ocurrir que esté la fuente de calor y puede ocurrir que haya un agitador o una resistencia eléctrica efectuando trabajo y calor a la vez. Entonces va a cambiar la energía. Entonces esto se llama balance. Hago un balance de energía. Calor menos W tiene que ser igual al cambio de ¿quién? De energía del sistema. Dentro del sistema. Entonces ese es mi balance. Este cambio de energía es E final menos E inicial. Entonces calor positivo, ¿no? Vale 20. 20. Trabajo. Bueno, en este caso no hay trabajo. Vamos a suponer que sea solo calor. 20 kilojulios. Menos 0. No hay trabajo. No hay trabajo, ¿verdad? ¿Y ese trabajo? No, vamos a suponer que hay calor solamente y no hay trabajo. ¿Sí o no? Supongamos que hay calor solamente y no hay trabajo. Es igual al cambio de energía. ¿Cuánto vale el cambio de energía? Es final, 100. Menos E inicial. 80. ¿Cuánto vale? Menos 20. No, mentira, 120. No, 20 kilojoules, 20. O sea, es Q menos Tiene que dar igual. Vamos a suponer ahora que. Vamos a suponer ahora. Pero no entiendo. O sea, eso es una suposición, pero allá en el ejemplo como tal. Ahorita les digo. Esto es cuando hay calor solamente y no hay trabajo. Ahora vamos a suponer que hay 20 kilojoules de trabajo, pero no hay calor. ¿Ya? 0 menos. El trabajo es una cantidad de entrada negativo. Menos 20, ¿no? Es igual a E final. ¿Cuánto vale la E final? 100, ¿no? Menos E inicial. ¿Cuánto vale? Menos por menos. 20 kilojoules. ¿Sí o no? Sí. Estamos comprobando ahí. Ahora vamos a suponer que hay 20 kilojoules de calor y 20 kilojoules de trabajo. Hay calor 20 kilojoules, ¿sí o no? Positivo, o sea que es de entrada. Y trabajo hay de entrada, hay menos 20. ¿Verdad? Sería calor. ¿Cuánto vale? 20. Menos. Menos 20. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el cambio de energía entonces? Si la energía inicial es 100, final es 100. 100 menos E1. ¿Cuánto debe ser E1 ahí? 80. Despejando E1 debe ser. Aquí sería 20 más 20. 40 kilojoules debe ser 100, que es la energía inicial, final, ¿verdad? La energía inicial, perdón. No, la energía final. La energía final es ¿cuánto? 100. Pero ya no sería 100, ya tendría que calcular quién es la energía final. E2 menos 80, ¿no? 80 es la energía inicial. Sería E2 menos 80. E2 menos 80. ¿Y cuánto vale E2 entonces? La energía final. 120. 20. No puede ser. Tendría que ser 120. La energía final sería 120. 120 kilojoules. Sí, porque sería la sumatoria que lo pasa sellada. Claro. Negativo, pero ahí debería quedar menos 120. O sea, ustedes tienen que poner el sentido físico a la cosa. Entran 20 de calor. Al inicio hay 80. Entran 20 de calor. Entran 20 de trabajo. ¿Cuánto debe haber al final? Profe, en caso de que si el trabajo sería mayor, pues ¿cómo sería para que la energía final fuera menor a la energía? Vamos a suponer que entran 80 BTU de calor, ¿verdad? La temperatura del sistema, bueno, son diferentes las temperaturas, entre 80 BTU de calor. Hay un trabajo de ¿cuánto de trabajo? Pongan ustedes 60 BTU de trabajo, ¿de salida o de entrada? De salida. De salida es positivo. De salida positivo. ¿Cuál es el cambio de energía del sistema? Ya. ¿Cuánto sería el cambio de energía del sistema? Delta E, cambio de energía, sería Q menos W. Esta es la fórmula universal. ¿Q quién es? 80. Entran 80, ¿salen? 60. Salen 60. ¿No sería positivo? No. Claro, positivo aquí. 80 menos 60. 20. 20 BTU.
El cambio de energía fue 20 positivo, quiere decir que aumentó su energía. Entonces esa es la relación que hay entre calor y trabajo. Ya, pero no voy a borrar lo de Jack. Pausa, profe, pausa. Ambas son formas de energía Aguante, y profe, aguante. Ya. tiene que ver con los signos del calor y el trabajo. Cómo se utilizan en la fuerza de primera ley, que es la que vamos a utilizar en lo que viene. Energía del sistema es igual a de 2 menos 1. Profe, pero esto es para, o sea, esto es como para analizar lo que viene. Sí, se va a ensayar. O sería Como una observación entre calor y trabajo. O sería un tema nuevo como tal. Sí, eso lo vamos a profundizar más en primera ley. O sea, lo di ahí adelantado para que. Eso es algo adelantado pues, de la primera ley. Porque a veces en la primera ley en los libros está escrita de una manera, pero nosotros lo tenemos que explicar de otra manera en cuanto a los signos, pero la final viene, es equivalente, son la misma idea y todo. Prácticamente no, segundo corte, primera ley. Ustedes dirán, profe, metí ahí, pero tienen que tomar en cuenta eso. De todas formas, el material de hoy es conservación de la masa, que es lo que viene, no tiene que ver con... Profe, ¿y dónde salió el calor 1, el Q1, el calor ese no se calor 1-2. El calor 1 es el que... Este, Sí, eso. ese es el que estamos introduciendo aquí. Es un ejemplo. ese sale Eso sale el ejemplo, una suposición ahí. Ok. Todo eso son suposiciones, ¿ok? Hacemos suposiciones. Son dos procesos diferentes. Uno con trabajo y uno con calor. Ok. ¿Ok? Entonces, ahorita hacemos un ejercicio de... Vale, pregunta entendida. Sí, vamos a... Ustedes me dicen cuándo... Profe, una pregunta. Profe. Allí en este ejemplo con mi calor y trabajo, ¿por qué no se tomaba en cuenta el E2? Aquí. Ajá, ¿por qué no se tomaba en cuenta? No, aquí lo que hicimos fue despejar lejos. Ah, porque como hay una cantidad de calor diferente de trabajo y calor, ¿cuál es la energía final? Esa es la pregunta que nosotros le hicimos. Pero no tomen en cuenta esa parte todavía. Miren muchachos, esto fue algo adicional. ¿Okay? De hecho, no debí ni siquiera explicárselo ahorita. No le presten atención a esto. Cópienlo sin prestar atención. Cópienlo porque lo copio porque lo hizo el profesor Latizar, pero no porque yo lo debía haber visto hoy. Esto es una información adicional. No le presten atención a esto, por favor. No quiero que se confundan, ¿ok? Este tiempo de 15 a 20 minutos utilizado aquí, de verdad no se lo tenían que haber asociado a eso, pero lo tuve que hacer para efecto de adicional, pero en realidad no lo tomen en cuenta porque se van a confundir. Esperen que lleguemos al momento, si quieren no lo sigan copiando, no tienen por qué copiarlo. Vamos a... Sí, entonces ya todo terminado de copiar, sí, profe, borre eso y no pasa nada. No pasa nada para efecto del entendimiento. ¿Okay? Vamos a utilizar este tiempo para copiar en lo que Desde viene. donde tenemos que prestar atención, desde No, fuente no de le calor presten atención a o eso. desde balance. Te van a decir, profe, pero por eso es que usted dijo que no. ¿Y qué? Borra el video. Digamos que no, sí, eso depende de ustedes, de cómo lo vean, pero no le presten atención a uno. Eso es para hacer que... No, eso es bueno, profe, porque así le sacamos partido. Eso es bueno. Ahí está, le vieron algo positivo. Hay que verle algo positivo a la cosa. Entonces, pero no quiero que se confundan y obviamente vamos a dejarlo hasta aquí con el tema ese del que sacarle para todas las cosas. Si hace mucha calor, cometer mucha calor adicional a los 15 minutos que le sacamos partido del juego. entonces vamos a ver.
emitido, calor disipado sobre la masa del sistema. Y me da estas unidades, ¿no? Kilojoule por kilogramo, BTU por libra masa. PSI por pie cúbico entre libra masa. Esto es PSI por pie cúbico entre libra masa. Libra fuerza por pie entre libra masa, unidades inglesas. Kilocalorías por libra masa, son unidades técnicas. Entonces ahí hay varias unidades, pero la principal, sistema internacional, kilojoule por kilogramo, BTU sobre libra masa, sistema inglés. ¿Ok? ¿Perdón? Son las mismas unidades de trabajo. ¿Recuerdan la unidad de trabajo? Que era W normal entre la masa. Tiene la misma unidad, porque son formas de energía igual, ¿entiendes? Son las mismas unidades de trabajo. Solo que se manifiestan en diferentes mecanismos, se manifiestan a través de diferentes mecanismos. El trabajo, bueno, como les expliqué, es una fuerza. Y el calor es por diferencia de temperatura. Allá la última unidad es qué? La última unidad es kilocaloría entre libra masa. Puede ser kilocaloría entre gramos, puede ser kilocaloría entre kilogramos, qué sé yo, puede ser por tiempo. Pero estas son unidades de calor por unidad de masa. Tenemos el calor normal, que es la Q, esta, en mayúscula. Esta es la cantidad normal de calor, que es kilojoule o BTU, ¿no? ¿Cierto? ¿La Q pequeña qué es, profe? La Q minúscula es por unidad de masa. La carga. Bueno, sí, la misma Q de carga eléctrica y esto. Pero en este caso es en calor por unidad de masa. Claro. Calor normal entre la masa. Entonces, el calor normal es Q mayúscula. Ustedes lo notan por ahí, el calor por Pero unidad ¿qué de masa. dice ella? En el último, arriba del libra masa. Libra masa, kilocaloría. Kilocaloría. Tenemos también el calor por unidad de tiempo. Este es calor por unidad de tiempo, que es calor normal dividido entre el tiempo. Fíjense que es un puntico arriba, calor por unidad de tiempo. Potencia, la potencia calórica, cantidad de BTU por hora. Esa la puedo medir en las unidades de kilojoule sobre segundo. BTU ¿qué? Sobre segundo. PSI por pie cúbico sobre minuto. Libra fuerza pie sobre hora. Kilocaloría sobre segundo. La puedo medir en HP, en caballos de vapor. Las calderas, por ejemplo, se utilizan mucho los HP de las calderas, caballos de vapor. Pero esas son las unidades de calor por unidad de tiempo. El HP no es Por power, caballo de potencia. Y en una unidad de, recuerden que en las unidades son las mismas del trabajo. Las mismas del calor son las mismas del trabajo. Y de manera que no nos afecte. ¿Qué área? Todas tienen tiempo Segundo. abajo. Ah, ok. Hora, minuto, segundo, es por unidad de tiempo. ¿Qué es tiempo? Todas tienen tiempo. Recuerden la unidad de trabajo, ¿no? Es la misma disposición que. Ah, ok. Si ustedes recuerdan, tenía ahí unas líneas, No me acuerdo. es igual, la misma disposición. HP Horsepower. Es libra fuerza menos pie. No, libra fuerza por pie. Hay algunos que lo anotan con un guión, menos pie, pero no es por libra fuerza por pie. Ah, es por. Ustedes tienen que tener más o menos una intuición ahí matemática. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué está? Caballo de vapor. Caballo de vapor. Es lo mismo que, o sea, no se dice HB, no, caballo de vapor, no. Pero es como si dijera HB, pero es CB, se escribe así. Lo que pasa es que es más latín, ¿no? Caballo de vapor. Sería house. Sí, en inglés. Una unidad inglesa, fue la primera que crearon en inglés. Ok, esas son las unidades. ¿Alguna pregunta? ¿Ya notaron, no? Esas son las unidades con las que pueden lidiar ustedes en un ejercicio. Borren esto, entonces. No lo borren ustedes ahí. Bueno, tenemos
¿Principio de qué? De conservación de la masa o de la materia, ¿no? Vamos a poner el principio de conservación de la masa. Yo también te quiero, pero eso es maltrato. Eso es maltrato. Principio de conservación de la masa o principio de conservación de la materia. Ahora bien, ustedes verifiquen esto. Vamos a suponer que ustedes tienen un sistema abierto. Fíjense que es con líneas punteadas. Supongamos que tenemos un recipiente con un sistema abierto en donde puede entrar y salir materia, ¿sí o no? Sí. Supongamos que simultáneamente están entrando una cantidad de materia de entrada. Simultáneamente está entrando el sistema. ¿Okay? Puede ser una olla que tiene un orificio por debajo donde también. ¿Qué dice? Principio de conservación de la masa. No. Supongamos un recipiente que tiene una cantidad de masa aquí y que simultáneamente entra una cantidad diferencial de masa de entrada. Cantidad diferencial de masa. Ya. ¿Okay? Cantidad diferencial de masa. Eso se llama diferencial inexacto, ¿no? ¿Te oíste? Sí. Y sale una cantidad diferencial de masa también. La cantidad diferencial de masa. Esto que llaman aquí es un volumen de control. Un volumen ¿Cómo así como un volumen de control? O sea, como algo que siempre va un volumen fijo, ¿no? Siempre va a ser Imagínense ustedes que están llenando un tanque y a la vez están lavando con ese tanque, con el agua del tanque. Entonces hay agua dentro del tanque, pero se va gastando. ustedes van gastando y van llenando. Se usa y Se usa y la van llenando. Eso es más o menos algo así. Imagínense una cuenta bancaria donde ustedes a la vez que van metiendo dinero, ustedes van gastando. Lo mismo, ¿no? El dinero es material, entra, sale más. Entra dinero, sale dinero. Es una cuenta. se fue el día de la programación. Esta cantidad es cantidad infinitesimal. Escriban ahí, cantidad infinitesimal. Infinitesimal. Cantidad infinitesimal de masa entrando. De masa ¿Qué es lo que dice arriba? 5M. entrando. ¿Qué significa eso? Cantidad infinitesimal de masa entrando. Esto no es un 5, ¿qué? Estamos mandando ahí. No, profe, le pregunté a ella que qué es eso. ¿Qué propósito es? Es un 5, ¿se ve como un 5? No, Se ve con una S sumatoria que significa delta, ¿no? Delta es sumatoria. De hecho, parece un símbolo integral, pero no, es una letra griega, delta. Delta minúscula, ¿no? Porque la mayúscula es así, ¿verdad? Delta. Esta es la minúscula de esta. Es como un alfa, algo así. Sí, una letra griega. Una letra griega. ¿Es un diferencial? ¿Qué significa cantidad infinitesimal? Eso es lo que significa. Ah, no, ahí no ha entrado, pues es matemática 1, matemática 2. Ah, ustedes se supone que ya debieron pasar por esa matemática. Va entrando masa de forma De masa saliendo, ¿no? Cantidad infinitesimal de masa saliendo. ¿Qué va a ocurrir dentro del sistema? Presten atención aquí, por favor. Dentro del sistema va a haber un cambio de masa dentro. Este es el cambio de masa dentro del volumen de control. Cambio infinitesimal o cambio diferencial de masa. ¿Ok? dm del volumen de control es el cambio infinitesimal de masa dentro del volumen de control.
cambio infinitesimal. Cambio infinitesimal es cantidad infinitesimal de masa entrando y saliendo. Y la D significa cambio infinitesimal. O diferencial, cambio infinitesimal. Fíjense que esos cambios ocurren en un tiempo mínimo, un tiempo diferencial, un diferencial T de T. ¿Okay? Ese cambio va a ser instantáneo. Infinitesimal significa casi instantáneo. Cuasi instantáneo, con diferencias muy pequeñas de tiempo, temporal. ¿Okay? Entonces nosotros aquí aplicamos el principio general de conservación. El principio general de conservación es entrada menos la salida es igual al cambio. Este es el principio general de entrada menos salida es igual a ¿qué? Al cambio dentro del volumen de... ¿Eso es una de MVC? Sí, diferencial de masa. Cambio dentro del volumen de control. Cambio dentro del volumen de control. Entrada menos salida igual al cambio. Fíjense, esto es como si fuera la misma, como les digo, un banco que entra dinero a un banco y está saliendo, hay un cambio infinitesimal de dinero en la cuenta. En este caso nosotros utilizamos no cantidad infinitesimal de dinero, sino dinero real, ¿no? El mismo principio de conservación de la materia es por el dinero también. Dime. Sería esta fórmula de Entrada menos salida igual al cambio. utilizar como masa final menos Sí. O sea, fíjense ustedes. ¿Qué cantidad está entrando ahí? Entrada. ¿Qué cantidad entra? Esta, ¿no? ¿Sí o no? Sí. No está entrando más nada ahí. ¿Qué está saliendo? ¿Y cuál es el cambio? Pero aquí yo tengo sumatoria. Ahorita vamos a llegar. El cambio con respecto a la masa del problema. ¿Verdad que sí? DMVC. ¿Sí o no? Diferencial de masa, masa de volumen. Todo lo que entra en forma pequeñita en un tiempo, menos todo lo que sale en forma pequeñita en un tiempo, igual al cambio dentro, en ese tiempito chiquito, ¿no? Diferencial. Si yo integro ahí, tengo que integrar, ¿sí o no? Aquí vienen las integrales. Entre la entrada, entre un estado de entrada 1 y un estado de entrada 2, integramos entre un estado de salida 1 y un estado de salida 2 de esa salida. Y es igual a la integral entre un estado inicial 1 y un estado inicial 2 dentro del volumen de control. Dentro del volumen de control. ¿Okay? O sea, estamos integrando entre un estado inicial y un estado final. Entonces, esto se conoce como masa de entrada. Masa de entrada, ¿ok? De 1 a 2, ¿verdad? De 1 a 2, menos la masa de salida de 1 a 2, y es igual a la masa que masa 2 menos masa 1 dentro del volumen de control. De un estado inicial y un estado final dentro del volumen de control. Fíjense, pero recuerden que a lo mejor no puede no haber una sola masa de entrada y una sola masa de salida. Pueden haber varias masas de entrada y varias masas de salida, a la vez entrando y a la vez saliendo, por aquí y por allá, de masa. ¿Qué dice la ley de conservación de la masa? Entonces, esto se llama ley de conservación de la masa o ley de continuidad también. Aquí, como pueden haber varias entradas, hay que darle derecho a la sumatoria, porque pueden haber varias entradas. La sumatoria de las masas que entran durante un proceso, 1 o 2, cualquiera,
menos la sumatoria de la masa que salen durante un proceso 1 o 2 cualquiera, es igual a quién, igual a la masa final menos la masa inicial dentro del volumen de control, y esto se conoce como ecuación general, se llama ecuación general para el balance de masa, o principio de conservación de la masa. Conservación de la masa. Principio de conservación de la masa, podemos usar de esta forma. ¿Ok? Eso es lo que llaman la ley de conservación de la masa. La masa que va entrando, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. La masa que va entrando se va sumando con la otra que va entrando, se va restando con otra que va saliendo. Masa entrante, masa saliente. Se va restando con la que va saliendo. A la final, el volumen de control va cambiando de materia. Si lo que entra es igual a lo que sale, bueno, a la final no hay cambio adentro, porque lo que entró es igual a lo que salió, esto es cero, no hay cambio. Eso es lo que nosotros vamos a explicar en este ejemplo ahora. Por ejemplo, un balance de masa de un no, vamos a hacer aquí. Sí. ¿Qué? ¿No te entiendes? Balance de masa en un sistema cerrado. Vamos a suponer que yo tengo aquí tengo un sistema cerrado con una masa de 8 kilogramos y hay una transferencia de calor, ¿cierto? Supónganse un sistema cerrado, tengo 8 kilogramos, se transfiere calor allí, hay una transferencia de calor, quiere decir que cambia el estado, ¿no? Y la masa final es de 8 kilogramos. Es de 8 kilogramos. ¿Qué sistema es ese? ¿Qué proceso? ¿Sistema? Cerrado. Sigue siendo agua. No se constante. Sistema cerrado sigue siendo agua. Entra energía, puede entrar trabajo, calor. Ahí yo le producí el calor. Le di el calor, pero puede ser trabajo. No hay una entrada ahí apreciable de masa. Entonces, vamos a ver cómo me queda el balance de masa de materia anterior. ¿Cómo es la formulita? ¿Quién me la dicta? ¿Qué cantidad de masa hay de entrada? 8 kilogramos. Masa de entrada es 0. Cero. Y salía también cero. ¿Qué cantidad de masa entró? Cero. Es igual. A la masa. La masa final, Que es 8 kilogramos. M2 menos M1 del volumen de control. Entonces, ¿qué pasa con la relación entre M1 y M2? Sería 0. Exacto, y M1 es igual a M2. Entonces la misma fórmula me da la relación que M1 igual a M2, la fórmula general de conservación de la masa. Sistema cerrado. Obviamente se cumple porque la masa no cambia. Pero con la fórmula yo deduzco, con la ley de conservación de la masa, la fórmula me permite conocer eso. Se sustenta
sustenta matemáticamente allí. Se comprueba matemáticamente. Profe, ¿por qué, o sea, por qué desaparece el volumen de control, o sea, BC? ¿Se desaparece? Sí, o sea, Porque sí. la masa 2 se supone que es del volumen de control. Y obviamente lo desaparecemos y decimos que la masa 1 dentro del sistema es igual a la masa. Todo dentro del volumen de control. Yo puedo poner esto así entre paréntesis, volumen de control. Y no pasa nada. Ah, ok. Ya yo sé que es dentro del volumen de control. Por eso lo borro, para no escribir más nada. Ok, vamos a asumir ahora esto. Balance de masa en un sistema. Balance de masa en un sistema que abierto. Entonces, supongamos un sistema abierto, supongamos que este es un sistema abierto, ¿ok? Y hay una entrada de masa ahí que entra. Vamos a suponer una masa inicial de 8 kilogramos. Una masa inicial de 8 kilogramos. ¿Okay? Hay un calor ahí, una transferencia de calor. Agarramos el sistema, le suministramos trabajo, calor, cualquier forma de energía ahí. ¿Okay? Vamos a utilizar eso. Suponemos que le inyectamos calor o le sustraemos calor, en este caso enfriamos, qué sé yo, hay una transferencia de calor ahí. A medida que vamos transfiriendo calor, se va llenando de materia, va entrando la masa, ¿okay? Y la masa continúa entrando hasta que finaliza el proceso, ¿no? Y la masa 2 al final, tengo una masa 1 de 8 y la masa 2 al final quedó en 18 kilogramos. O sea, que tenía 10. Suponiendo que se le agregó 10. Bueno, no sé, vamos a ver cuánto fue que se le agregaron. O sea, se aplicaría esa misma ecuación. Para saberlo necesitaría hacer un balance de masa, a ver qué pasa ahí. Ah, ¿Cómo es el balance de masa? Sería la sumatoria de la masa que entra. La masa que entra. La masa que entra no sería. No, mentira. O sea que si ustedes desean conocer las cantidades de materias que entraron durante un proceso, que salieron, que quedaron al final o que iniciaron, siempre se usa la formulita. Siempre se va a utilizar la fórmula. La masa sería ahora. Pero ahí hay una masa sería Porque ahí no te dicen en ningún momento que sale masa, te dicen que Sí, aquí lo que tenemos es que aplicar la fórmula. ¿Cómo sería? sería la masa de entrada, masa de salida. masa que sale cero. masa que sale cero. Masa 2 menos masa 1 dentro del volumen de control. La masa que sale es Cero. 0. Sí, lo dije. ¿Okay? La masa de entrada es solo 1, ¿verdad? O sea, la masa, nada más tenemos masa de entrada, que no sabemos cuánto es, la vamos a calcular. Pero hay una sola entrada, ¿verdad? ¿La masa de salida es cero? Porque de salida no hay. Ahí vemos que no hay masa de salida. No, guarda. O sea, No está saliendo. ya, nada más hay entrada. Hay una sola entrada, una tubería de entrada, una sola entrada. No nos dan las entradas por ninguna otra parte, ¿verdad que sí? Por lo tanto es una sola entrada, que es M. Entonces M es igual a ¿qué? A 18. Sería 18 menos Buena madre. kilogramos. M va a valer cuánto? 10 kilogramos.
Pero eso, o sea, eso es pura, o sea, no sé si Ok. Para que se caiga. profe, o sea, que pueden haber distintas masas entrantes, o sea, distintas cantidades de masas, porque si aquí dice que es sumatoria, quiere decir que pueden ser varias entradas, o sea, varias entradas de masa. Puede haber varias entradas. Vamos a hacer algo, ya se Van a investigar lo siguiente. Investigar el chance de darle clase de esta parte. Investigar. No, nada. Ustedes tienen que investigar y informarse de esto. Aquí se voy a aplicar dictadura. Dictadura total. Ok, investigar lo siguiente. Una dictadura, bro. Claro. Si somos. Fórmula de flujo másico. Fórmula de flujo másico. Sí, de flujo másico. Ecuación de continuidad. Flujo másico. Ecuación de continuidad. Que tiene que ver con este tema de conservación de la masa. Fórmula de flujo másico, ecuación de continuidad. Ese es el capítulo 5, y al principio del capítulo 5 del libro, ¿ok? El capítulo 5 del Sanger, empiezan a leer todo esto, ley de conservación de la masa. Se van a conseguir con la fórmula de flujo másico, van a hacer el esquema y la fórmula, ¿ok? El esquema que se utiliza. Y fórmula, ¿no? ¿Qué es mi fórmula? Van a hallar la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Continuidad. Van a buscar la ecuación de continuidad, hacen un esquema y la fórmula. Esquema y fórmula. Ahí está la deducción, en el libro se encuentra la deducción de ambas fórmulas. Ustedes leen desde el principio. Esquema y fórmula. ¿Qué diferencia hay una de la otra? Sí, o sea, Una está inmersa dentro de la otra. si la fórmula de flujo másico es como calculamos el flujo másico en un estado. Por Pero ejemplo, también comprende la ecuación de continuidad. se relacionan ambas. Ya los puedo relacionar. La ecuación de continuidad dice que la materia es igual, la que entra es igual a la que sale en un sistema de flujo estable. Estas son ecuaciones para sistemas de flujo abiertos de flujo estable. Sistemas abiertos de flujo estable. Ecuación de continuidad, fórmula de flujo másico. Generalmente es de flujo estable. Se acabó la clase.